Bueno, pues muchísimas gracias como siempre y quiero agradecer por supuesto a la Cámara de Comercio de Almería y a IMEX la oportunidad que me da pues de comentaros un poco sobre la zona de Asia-Pacífico, porque vamos a tener muchos compañeros y también del sur de Asia, ¿no? Por los ponentes que vamos a tener hoy. Efectivamente, lo decía el presidente, no es un mercado fácil, ni China, ni Japón, ni Corea, ni Tailandia, ni Bangladesh, ninguno de estos mercados son sencillos. Son mercados lejanos, por lo tanto requieren un esfuerzo muy importante de planificación y de determinación de cuál es mi mercado y, por supuesto, de elegir aquella provincia, en el caso de China, o aquella ciudad, más bien, en la que voy a tratar de hacer mis negocios. China, yo quisiera compartir una imagen inicial que voy a ver si es posible, yo creo que sí. Vamos a ver si puedo compartir. Bueno, ahora mismo no estoy, creo que, no sé si me veis ahora el mapa o no se ve. No se ve, ¿verdad? Vemos. Bueno, no estoy pudiendo compartir la imagen, pero va a dar igual. Em, Vamos a ver, China es un país que no es un país en realidad, es un subcontinente. Está formado inicialmente como país hace casi 2000 años, luego tuvo sus divisiones históricas en la Edad Media, en la época de estados combatientes, pero es una civilización que se remonta probablemente hasta los 5000 años, en los cuales se han encontrado ya restos no solo de sus cultura y sus ideogramas, sino también de otras características propias de lo que podríamos entender por la civilización china. Es importante entender esto porque China para nosotros no debe de ser un único país, como no lo es Europa, ¿no? Es decir, nosotros cuando intentamos hacer negocios en Europa, no intentamos hacer negocios en Francia, Italia, España, Alemania, Portugal, Polonia o en el Reino Unido, aunque no esté en la Unión Europea, pero forma parte de Europa. Lo mismo pasa en China, quiero decir, en China, aun a pesar de que hay un idioma común que hoy en día el 90% de la población habla, la realidad de China es muy diversa. Eh, es un país que hace frontera con 13 países, Corea del Norte, Rusia, Mongolia, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, Myanmar, Laos, Camboya. Es un país eh, muy diverso y con muchas fuentes de estabilidad y de inestabilidad. No es un país homogéneo tampoco desde el punto de vista, si queréis, racial. La mayoría de la población y lo que nosotros entendemos por China son Han, es población de raza Han, pero por supuesto tiene minorías, minorías uigures, minorías de Mongolia, tibetanas, eh, hay unas decenas de minorías que forman parte también integral y que están reconocidas en la Constitución china. China además tiene una división territorial por provincias y luego tiene una serie de provincias autónomas, precisamente normalmente donde se encuentran estas minorías étnicas, ya sea en el Tíbet, ya sea en Xinjiang con la minoría uigur, ya sea en Mongolia con la población de Mongolia Interior. Hay un país Mongolia, pero hay una provincia en China que se llama Mongolia Interior. A su vez es un país que ha sufrido una transformación económica, yo diría que impactante en los últimos 40 años, desde que el Partido Comunista, que es el único partido que está permitido en China y que es el que tiene el poder y en la dirección del país, decidió abrirla al comercio internacional, a la inversión extranjera internacional. Y en esos últimos 40 años, pues hemos asistido a una transformación vertiginosa de la economía china. La economía china es una economía de una renta per cápita de unos 11.000 dólares en términos reales, lo que no quiere decir que no haya población, como nos anticipaba Paco, en determinadas ciudades, como en Shanghái, en Beijing, en Chongqing, en Shenzhen, en Guangzhou, en Hong Kong y en otras muchas ciudades, no pararía de decir ciudades de más de 5, 10, 20 millones de habitantes durante un buen rato, que concentran una población urbana de clase media, con una renta per cápita por encima de 20.000
dólares y además, debido a sus diferencias en cuanto a la distribución de la renta, podemos decir que hay una población, probablemente unos 100, ciento y pico millones de habitantes, 100, 150, que ya dispone de una renta equivalente a la de los países europeos, no llegando quizá a la de Australia, Canadá o los Estados Unidos, pero en alguna ciudad, como es en Hong Kong, supera los 40.000 dólares de renta per cápita. Para que os hagáis una idea, es un poco más o menos la renta que tiene Madrid, es un poco menos que la de París o que la de Londres o que la de Nueva York, pero es una renta per cápita muy apreciable. Y en una población como la que pueda haber en Shanghái de 22 millones de habitantes, pues muy probablemente nos vamos a encontrar con 2 millones de habitantes que superan esa renta, y así nos pasaría en Beijing o Pekín, nos pasaría en Chongqing, nos pasaría en Guangzhou, en Hangzhou, en Suzhou, y también nos pasaría en Shenzhen, convertido en el foco de la industria de la tecnología en China. Por lo tanto, visto este parangón, esta inmensidad territorial y de variación climática, por ejemplo, del norte que hace frontera con Siberia en Rusia y por lo tanto sufre unas temperaturas extremas en invierno y tiene un clima seco y muy frío y muy caluroso, hasta el sur, que tiene un clima subtropical o climas tropicales, hasta las montañas, hasta, digamos, climas de tamaño mediano, que tiene una gastronomía muy variada, una arquitectura muy variada, que tiene decenas de idiomas que son hablados por las poblaciones locales, que también van a hablar siempre chino mandarín, porque así se les ha educado en el colegio, pero que el cantonés, que es el idioma más fuerte del sur, puede tener más de 80 millones de hablantes. En Shanghái existe el shanghaités, existe otros idiomas que son muy potentes y que ellos hablarán en cuanto detecten que a lo mejor la persona con la que están haciendo negocios tiene conocimientos de mandarín o se pudiera defender en mandarín. ¿Se puede entrar en China a hacer negocios? Sí, se puede perfectamente constituir una sociedad, no hay ninguna limitación. La ley de inversión extranjera cambió la regulación que había en el año 2020, de manera tal que hoy en día cualquier empresa puede constituir una filial en China al 100%, tener un administrador que no sea de nacionalidad china ni que resida en China y dedicarse a cualquier sector de actividad, excepto determinadas actividades que van a estar restringidas o que por sentido común pues tenemos que comprender que por el régimen político de partido único, de dictadura del proletariado, pues no van a darnos ni la licencia o no vamos a poder realizarla. Me refiero a telecomunicaciones, a productoras de medios de comunicación, a redes sociales o actividades que requieren un capital y una capacidad muy fuerte, como son aseguradoras, entidades financieras, al sector de la defensa u otros sectores. Quitados estos sectores que son sensibles, vamos a decir, desde un punto de vista del propio régimen chino o que están limitados en muchos otros países, en general no vamos a tener ningún inconveniente para constituir una sociedad, para hacer negocios, para hacer un contrato de joint venture con nuestra sociedad. Tenemos además el caso de Hong Kong y de Macao. Hong Kong y Macao fueron dos colonias, en el caso de Hong Kong, británica, y en el caso de Macao lo fue portuguesa, hasta 1997, por lo tanto hasta hace 24 años en que se firmó un acuerdo de transición de 50 años. ¿Qué nos vamos a encontrar en Hong Kong? Hong Kong no lo que nos va a dar es una estructura jurídica, comercial, fiscal, mercantil, legal e idiomática muy importante, que es la habitual en Occidente. Quiero decir, vamos a constituir una sociedad en un día, en un par de días, en una semana, vamos a poder determinar el capital social, el objeto social, la actividad a la que queremos, vamos a tener unos impuestos de sociedades razonables del 16%, más bajos que la propia en el resto de China, que es de un 25% el impuesto de sociedades, y vamos a tener una tributación por renta, por las ganancias de los expat allí desplazados, menor, ¿no? Con un máximo del 15% frente a China, que puede llegar hasta el 40%. No vamos a tener impuestos indirectos en Hong Kong, no los hay, no existe lo que nosotros llamamos el impuesto del valor añadido.
ni tampoco al ser un puerto franco nos vamos a encontrar con aranceles. Eso nos va a facilitar poder instalarnos en un territorio que forma parte de la República Popular China y desde allí operar, si queremos, en el resto de la República Popular China. Pero también podemos actuar directamente en la propia República Popular China. El único asunto será que la constitución de nuestra sociedad nos llevará más tiempo. Las licencias serán un poco más complicadas y habrá que entender qué tipo de negocio queremos realizar. Si lo que soy es un exportador y lo que quiero es dirigirme a vender mis productos a China, no podemos sino visitarla. Hay un montón de ferias internacionales que el IES y las cámaras de comercio y otros organismos como Stenda, regionales de promoción del comercio exterior, nos ayudan ya sea a instalar nuestro stand, hay ayudas públicas, a simplemente visitarlo. Yo no diría que uno puede exportar a China, lo ha dicho antes Paco, sin haber estado allí, sin haber estudiado el mercado y sin haber entendido con quién vamos a tratar, si vamos a no alcanzar un acuerdo de distribución, de franquicia, de agencia o de cualquiera de los contratos internacionales que podemos decir que siempre yo lo que tendré es un distribuidor, tendré un agente, tendré un franquiciado, exportaré o importaré, cederé tecnología o simplemente habré alcanzado un acuerdo de joint venture, o sea, de emprendimiento conjunto, en el que probablemente habrá luego la constitución de una sociedad en conjunto. Es muy importante entender que las expectativas de las partes, en caso de tener que hacer una sociedad conjunta, pueden ser muy variadas y muy diversas. Quiere decir, si voy a constituir una sociedad con un socio chino, a lo mejor el socio pretende estar poco tiempo y hacer rápidamente su negocio, o tengo un buen socio y estaré a largo plazo. Los acuerdos 50-50 no son nunca recomendables. Yo recomendaría tener una mayoría y dentro de esa mayoría poder en cualquiera de los momentos optar por comprar la participación de mi socio chino o simplemente tener mi propia sociedad y a través de un acuerdo de los típicos que he mencionado antes internacional, pues llegar a un acuerdo con mi socio chino. Hong Kong además ha servido de base siempre para hacer negocios en toda Asia Pacífico. Hay dos plazas financieras que heredaron el sistema legal británico, que son Singapur y Hong Kong. Hong Kong es un territorio, una parte de la República Popular China, pero tiene su propia normativa, tiene sus propias leyes, como os decía anteriormente, y además el idioma inglés es oficial. Es muy importante entender esto porque en el resto de China el idioma oficial será el idioma, si es que lo hay en la provincia en la que estoy, y el idioma mandarín. El idioma mandarín es un idioma del norte de China, por lo tanto está menos extendido, aunque insisto que por educación todos los chinos lo hablan, en el sur, en el este o en otras zonas de China. Por lo tanto, y como dar una idea, yo tengo que encontrar mi China, tengo que encontrar el lugar en China en el que voy a empezar a hacer mis negocios. Lo ha dicho antes Paco, tengo que tener protegida mi propiedad intelectual, mi marca, mi logo, tengo que haber hecho eso antes porque nos podríamos encontrar efectivamente con una grata sorpresa de que aquella marca ya ha sido inscrita por un tercero porque me vieron en una feria. Tengo que tratar de entender el mercado, cómo puedo acceder a dicho mercado, cómo puedo encontrar un distribuidor. No tengo que aceptar contratos de, no, mira, este distribuidor lo va a ser para toda China. Eso no existe. Es decir, toda China es como si yo voy a España, a la feria X de Valencia, de Madrid, Barcelona, de Almería, y acuerdo con un distribuidor toda Europa, ¿no? Probablemente eso no nos sonaría razonable, ¿no? Diríamos, bueno, toda Europa, hombre, o sea, vas a distribuirme en Francia, en Italia, en Alemania, en Polonia, en el Reino Unido, en Chequia, en Holanda, pues probablemente pasa lo mismo en China. No hay casi operadores que tengan un nivel nacional y si es a un nivel nacional serán grandes empresas, algunas privadas, muchas de ellas state-owned enterprises, por lo tanto, empresas públicas, y en esos casos los tamaños son descomunales porque, lógicamente, ellos operan en un mercado global, ¿no? Y por lo tanto, global suyo, ¿no? Por lo tanto, tengo que intentar
lo ha dicho antes Paco, ellos solo están en Hong Kong y en Shanghái, pero es que ese solo, subrayarlo, tienen acceso a 30 millones de consumidores, 22 en Shanghái y 7 en Hong Kong, 7 de Hong Kong que tiene una renta per cápita de 40.000 y en Shanghái, aunque no llegan a esa renta, la renta de Shanghái más o menos es de unos 20.000 dólares, os he dicho antes que tendría el acceso a un mercado, digamos, muy importante de 40, 50.000 dólares de renta per cápita, con mucho deseo de consumir productos de marca, productos de gran calidad o productos europeos. No podemos intentar, lógicamente, en un mercado como China, competir en precio. Nuestra competición tiene que ser en el producto, en su presentación, en su calidad y no intentar competir en precio. Para alcanzar ese estado vamos a necesitar años. Os decía antes también que Hong Kong es una base para hacer negocios. Nosotros, desde la oficina en Hong Kong, Quabal es un despacho de abogados y de economistas, no lo he dicho antes, llevamos más de 30 años 25 años haciendo negocios en la zona de Asia-Pacífico, en China, en Corea del Sur, en Japón, en Tailandia, en Vietnam, en India. Los hemos hecho ayudando a nuestros clientes en toda la zona de Asia-Pacífico y por eso elegimos la ciudad de Hong Kong para instalarnos, porque es una ciudad desde la que uno tiene conexiones con toda Asia. Tenemos una red de convenios de doble imposición con Japón, con Corea del Sur, con el resto del territorio de la República Popular China, con Vietnam, etcétera, y hay un tratamiento fiscal y mercantil similar o asimilable al europeo. Eso no lo vamos a encontrar en el resto de la República Popular China. Tampoco está en esa intención porque ellos tienen un país, dos sistemas. Tienen el sistema de Hong Kong, tienen el sistema de la República Popular China y por lo tanto del resto de la República Popular China tendré que elegir qué es lo que quiero. Muchas veces lo que hacemos es crear sociedades holding en Hong Kong, que es propietaria de la sociedad de China, de manera tal que mi entrada o salida, el manejo de divisas, pues es más fácil. Tener en cuenta además que el yuan, la moneda oficial de la República Popular China, todavía no es divisa frente al Hong Kong dólar, que no solo tiene un tipo de cambio basado en el dólar norteamericano, sino que se considera una divisa internacional. Por lo tanto, a mí yo os voy a tratar de recomendar no quedar impresionados por los datos o por las magnitudes de China. China va a crecer, China sigue creciendo, China hace esto. Bueno, es más ruido, escucharlo más como ruido que como una realidad. China ha padecido su crisis, China lo pasó muy mal durante los 2 primeros trimestres del año, el crecimiento del consumo interior en China en 2020 fue negativo, el crecimiento económico fue positivo, pero estuvo basado en la exportación de materias relacionadas con la desgracia esta del COVID que padecemos todos y con el equipamiento de hogares o con otra serie de elementos que eran necesarios, pero el crecimiento que tanto se ha comentado en prensa una cifra de 2 dígitos en el primer trimestre del 2021 fue simplemente un crecimiento del 0,1% respecto al cuarto trimestre. También está afectada, pero es que esos datos a nosotros no nos tienen que guiar, ni los 1.340 millones de habitantes, ni los 10 millones de kilómetros cuadrados que tiene su territorio, ni su diversidad geográfica, cultural, etnográfica, lingüística, gastronómica, no, todo eso no. Al final la recomendación nos la ha dado un empresario que está allí, que me ha precedido, que es un muy buen ejemplo de cómo actuar con éxito en China. Yo me he centrado en este mercado, me he centrado en este tipo de clientes, he hecho un esfuerzo tremendo durante años para encontrar mi hueco en China y esa es mi China. El resto de China para mí, pues es un placer porque puedo ir y visitar una gran civilización, un heritage, una cultura que es de las más importantes del mundo, de las civilizaciones que podríamos encontrar en India, en Perú, en México, en Europa y en Japón, por ejemplo, otro gran país, o en Corea, pero esa China para mí es una China de placer, de visita, de gastronomía, de comentar con amigos. Mi China de negocios se reduce al lugar normalmente en el que yo he encontrado un buen distribuidor, un buen mercado y he hecho un trabajo. He hecho un trabajo de años modesto, he ido 2, 3, 4 veces. Tener en cuenta que cada viaje a China supone un viaje que va a durar 11, 13, 14 horas. Voy a tener un jet lag
muy importante de 6-7 horas y no va a poder durar menos de una semana o 2 semanas porque no tiene sentido padecer todo ese jet lag, adaptarme para luego volverme el viernes. Cuando ya llevamos muchos años haciéndolo, pues casi hasta nos acostumbramos a padecer todo eso, se nos pone el pelo blanco y digamos, hacemos unos esfuerzos brutales, pero esto probablemente no es así para la mayor parte de las empresas, pero sin hacer esos viajes, sin mantener el contacto personal, sin conocer a nuestros partners, distribuidores, agentes, socios, franquiciados, lo que queráis llamarlo, no tiene sentido ni siquiera iniciar la aventura y yo me voy a atrever a ocupar un poco de espacio del resto, ni en Japón tampoco, que es un mercado dificilísimo. Yo he trabajado en Japón más de 7 u 8 años, ni en Corea, donde he hecho muchísimas cosas. Son mercados impresionantes, muy buenos, muy atractivos, pero son a la vez muy difíciles, muy desarrollados, ya no diré el nivel de Corea del Sur o el nivel de Japón, que además se concentra en Tokio, se concentra en Seúl. Tener en cuenta que casi la mitad de la población de Corea del Sur está concentrada en Seúl y alrededores. Luego también hay otra población en Busan, pero no es un país muy grande. Y Tokio, digamos, concentra 37 millones de habitantes de una población de 125. Luego voy a tener Osaka, que tiene 13 o 14 millones de habitantes. Por lo tanto, son países muy atractivos, pero que requieren un esfuerzo muy importante. Y esto está basado en algo que es milenario, que es su cultura basada en el confucianismo. Confucio fue un filósofo, un político que se dedicó a recomendar a los príncipes debido al estado de corrupción que padecía China hace 2600 años. Nos sonará, pero eso también lo contraríamos si leyéramos a Aristóteles en Occidente, que también se quejaba del mismo estado lamentable de la política, de la corrupción, de la falta de preparación de los líderes para dirigir a su propia población. Esto mismo lo encontramos en China a través de Confucio, lo encontramos a través de su religión predominante, el budismo, el taoísmo, que es una mezcla, digamos, de principios jerárquicos, de convivencia social y de entendimiento y comprensión del mundo que les rodea. Y tener en cuenta que también las religiones son diferentes. En Asia, en general, las religiones predominantes son el hinduismo en India, Bangladesh, en la religión musulmana en Pakistán y en algunos otros países, y el budismo en toda la zona de China, Corea, Japón, junto con otra serie de religiones locales como puede ser el taoísmo o como pueda ser el sintoísmo en el caso de Japón. El cristianismo tiene muy poca presencia en algunos países, como pueda ser en Filipinas, sí, por la herencia colonial española de casi 400 años, pero en el resto no. Por lo tanto, esa inmensa diversidad, ese inmenso continente que tiene unos 4.700 millones de personas de los 7.000 de los casi ya 8.000 millones de habitantes que habitamos en el mundo, por lo tanto, casi el 60% de su población, nos requiere de un gran esfuerzo y de una focalización, porque si no nos perdemos. Si pensamos en China, como yo os decía, como, no, yo voy a ir a China a hacer negocios en China, bueno, vas a hacer negocios en China, en tal ciudad, con tal distribuidor y con tales clientes, y en tal feria, y vas a hacer contactos con tal ayuda. Simplemente no pensemos, salvo, hombre, si soy Telefónica o si soy el Banco Santander o si soy una gran multinacional española, pues a lo mejor tengo otras concepciones. Y aún así, sus estrategias o no han sido todo lo acertadas muchas veces que debían de haber sido, o simplemente se han focalizado también en un punto, aun a pesar de ser entidades representativas de la economía española a nivel mundial. Por lo tanto, yo soy poco partidario de que os dejéis impresionar por los datos apabullantes de China, de su población, de su tamaño, de su crecimiento, o de que será o no será el líder. Bueno, eso ya lo veremos. Estados Unidos tiene algo que decir en ese sentido y nos lo está demostrando ahora recientemente. Por ejemplo, este año probablemente la economía norteamericana será, por primera vez en varias décadas, crecerá más que la economía china en términos absolutos y recortará distancias, y me da la impresión de que ahora vamos a ver la reacción de un gigante que sigue siendo líder en tecnología, en defensa, en cultura, en soft skills y en otras muchísimas cosas como es Estados Unidos. Vamos a decir que se dice que China era el gigante dormido. Bueno, Estados Unidos es el gigante lento que solo se despereza si lo necesita realizar, y cuando se despereza
pues yo me lo tomaría muy en serio porque tiene todavía la mayor economía del mundo en todos los sentidos. Entonces, ¿será China la mayor? ¿Será Estados Unidos? Yo creo que eso no tiene ninguna importancia para alguien que está haciendo sus negocios allí, porque además, si me apuras, como nos ha dicho Paco, podemos aspirar a ambos mercados. Podemos intentar estar metidos en la ciudad de Nueva York, en Boston o en Miami y también en China. Y yo ya no me quiero extender más porque si no os voy a dejar sin tiempo. Espero haberos dado unos flashes de lo que es Asia-Pacífico, que representa un inmenso poderío económico, de lo que es Asia en general. Hay muchas Asias. India no es una cultura como la cultura de las zonas de Asia-Pacífico, en la que la madre cultural que extendió su influencia en Taiwán, Japón, Corea e incluso en Vietnam fue China. Esa misma matriz surgió en India para el subcontinente indio y para otra serie de países que rodean esa zona, y luego hay una zona de Asia del Sur, hay una zona de Asia del Norte. Por ejemplo, Japón se considera Asia del Norte. La mayor parte de las personas no saben que en la isla de Hokkaido pues estaremos a 30 grados bajo cero muy cómodamente esquiando en las mejores zonas de esquí del mundo, y que el norte de la principal isla de Japón durante el invierno pues nos acompañarán 3 metros de nieve y 20 grados bajo cero durante 7 meses, y en el sur nos acompañará un clima tropical en Okinawa. Podría ir diciendo un inmenso mundo, una gran oportunidad de negocio para aquellas empresas que, como os ha dicho Paco, a mí me gustó muchísimo cuando yo hablé con Paco, mermelada gourmet. Y dices, oye, pues es excelente, ha hecho su negocio, ha encontrado su mercado, ha encontrado su China, la está trabajando, le ha dedicado muchos recursos y además le ha cogido cariño al país, porque todos los hombres de negocios al final somos puentes culturales entre distintas civilizaciones frente al ruido mediático y a otra serie de acontecimientos que no podemos evitar, un conflicto, llamémosle, una disputa, entre grandes hegemones como puedan ser Estados Unidos o China. Pero yo al final vendo mermelada gourmet en las tiendas que han querido aceptármela en Hong Kong, y ese negocio me va muy bien. Cuando voy a hacer mis negocios me encuentro con mis amigos de allí, intento mejorar el posicionamiento de mi producto en su precio, en su presentación, en su distribución, en su promoción, y evito, y lo ha dicho Paco también, es que yo tomo las palabras porque los empresarios, a los consultores, a los abogados, a los economistas, nos enseñan todos los días, solo tenemos que escucharles, que es algo que hay que hacer, ¿no? Y que es muy propio de Asia. Pues yo lo que intento es vender mi mermelada, ganar dinero con ello, y encima cuando voy allí lo disfruto porque me encuentro ya cómodo después de muchos años de ir a China y he encontrado mi China. Pues si yo ahora voy a exportar, digamos, productos agropecuarios, cárnicos, maquinaria, tecnología. Yo os podría decir que, lógicamente, China en su plan 2020-25 pues quiere liderar la robótica, la inteligencia artificial, la transición ecológica, los vehículos de escasa eléctricos, quiere transformar las emisiones que tiene, que le han generado un problema medioambiental. Podríamos seguir hablando horas, como me conocen en IMEX, voy a cortar porque si no os voy a dejar sin nada. Yo espero haberos abierto el apetito por la zona, pero también el respeto, y haberos animado a buscar a una buena consultora, una buena ayuda. En la Cámara de Comercio tienen consultores, os ayudan a unos precios muy razonables. Nosotros en los despachos privados no podemos ofrecer esos servicios en esos precios, pero es que no competimos, colaboramos, compartimos espacios comunes. También está el ICEX, estamos en Andalucía, está Extenda. Todos estos organismos no tienen otra finalidad, otra función, y a veces nos frustran a los empresarios porque creemos que no nos ayudan, que intentar apoyarnos, ayudarnos, darnos información y facilitarnos el tránsito. Pero toda esa reflexión tiene que también partir de mi propio interior, de mi propio, vuelvo a convertirme en un poco budista en este sentido, de mi propia reflexión interior y maduración en el sentido de, quizá para mi experiencia comercial, Portugal es más sencillo, Francia es más fácil, o Marruecos, o
una vez que he entrado en esos países, tengo la ambición de China. O es que tengo un producto que en Japón va a matar, porque va a ser buenísimo y ese es mi mercado natural. Pues bienvenidos al Japón, a Corea del Sur y a estos países. Pero esa reflexión interior previa, esa búsqueda de ayudas, de soportes en instituciones, en empresarios como Paco, que lo tenéis ahí, porque ha vendido mermeladas, pero a mí me da la impresión de que podría haber vendido cualquier cosa que le hubieran puesto entre las manos, conociendo ya. Lo que pasa es que tiene la pasión por su producto y por su empresa, que es algo muy digno de todos los empresarios. Pero esa ayuda, yo dudo muy mucho que él, hombre, no compartiendo datos propios que no sean públicos, no quisiera echaros una mano en su experiencia en compartirla porque está aquí en IMEX haciéndolo, ¿no? Por lo tanto, os animo a todos a buscar vuestra Asia, vuestra China, vuestra Asia Pacífico, vuestro negocio, pero hacerlo adecuadamente, con ayuda, lentamente, de una manera sosegada y seria y continuada en el tiempo. No existe Asia si no tengo planes. Yo siempre, a mí me gusta más ahí utilizar el término de 7 años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que la película se llamaba 7 años en el Tíbet, ¿no? Pues es bastante acertada, ¿no? Son muchos años los que son necesarios para posicionarse. Posicionado, las satisfacciones no tienen límite. Ya no serán 7, pueden ser 70 años y pueden ser generaciones y generaciones de amigos y de relaciones de negocios muy especiales como son las que se forman en Asia Pacífico. Así que muchas gracias. Gracias, Rubén. Queríamos haber destinado un ratito también a conversar los tres, si es posible. Yo creo que nos quedan un par de minutos o tres. Se han dicho muchísimas cosas, Paco. Tú primero, ya no solo los consejos, habéis hablado, pues bueno, todo el cuidado extremo que hay que tener con el tema de las patentes, la elección de un socio, ha hecho hincapié Rubén también, un correcto socio comercial, y que no nos llevemos sorpresas con nuestro producto tirado por cualquier sitio de ese casi gran continente que es el país China. Y se hablaba también pues de ese seguimiento, ¿no? Y esa paciencia, a lo mejor 7 años no deja de ser un periodo de maduración corto plazo, tampoco tan largo, pero desde luego que no es llegar y triunfar. Yo hay una cosa que sí que había escuchado muchas veces, que los dos también habéis coincidido. En el caso de Paco Sáez, comentabas que lo ruso y Sáez está instalado en 2 grandes ciudades, incluso que la suma de los dos, lo decía Rubén también, pues estamos hablando de decenas de millones de habitantes, Shanghái y Hong Kong. Pero has dicho, Paco, que era un escaparate. Yo creo que has usado esa palabra, un escaparate global. ¿A qué te referías con eso? ¿Y qué bondades puede tener estar allí afincado a la hora de elegir un lugar para acudir a China? Es más, nosotros concretamente en estas 2 ciudades trabajamos con una única cadena retail de alto gourmet. O sea, no estamos en otro establecimiento independiente, solamente estamos en 10 establecimientos de esta misma cadena con una estrategia de marketing muy clara, muy definida, muy focalizada. 5 establecimientos los tienen en Hong Kong, 5 establecimientos los tienen en Shanghai. Es el establecimiento, por decir, pues la cadena más gourmet, de más alto posicionamiento que existen en las 2 ciudades. Y ese escaparate global me refiero a que, como comentábamos, estas 2 ciudades tienen una industria del turismo muy desarrollada, tanto sus habitantes viajan mucho al extranjero como reciben muchísimas visitas del exterior. Pues todo aquel profesional que incluso está de vacaciones en estas ciudades, lo normal es que si eres profesional del sector gourmet te pases por los establecimientos pues que son punteros, ¿no? Y obviamente, pues si pasas por el lineal donde estamos nosotros colocado nuestro producto, a veces estamos incluso pues en góndola o en ocasiones especiales de Navidad o ellos tienen muchas fechas especiales de regalo, de fechas del día como aquí, Día de Madre y del Padre, pero ellos tienen muchísimas más, ¿no? Entonces nos ponen en esos lugares especiales con las cestas, con las cestitas de regalo y tal. Pues obviamente ese profesional te ve, le gusta tu producto, lo compra, lo degusta, lo prueba y te llama. Te he visto en Hong Kong, han sido muchas veces.
el distribuidor de Brasil, de Chile, de cualquier ciudad, incluso europea, es que os compré en Hong Kong, me ha gustado, pásame precios. O sea, ahí es donde me refiero, que qué gran escaparate global. Es para nosotros, y mirad lo que os digo, la importancia de lo que tiene, es más un escaparate que una cifra de negocios, ¿no? Que un gran mercado, porque al final nosotros vendemos solamente a 10 establecimientos, no tenemos unas grandes ventas, no son unas ventas enormes, pero se ven compensadas con ese escaparate, con ese marketing, ¿no? Y lógicamente está añadido que participas también de la rentabilidad del negocio, ¿no? Ahí es donde me refería del tema del escaparate. Paco, enhorabuena. Perdona también por prolongar la vida de la existencia de vuestra empresa y de vuestra marca, que 6 años no está mal, 5 en China. Yo os fiaba más largo, como socio fundador de la compañía, pues sí, pero vuestra actividad que lleváis desarrollando desde hace 6 años. Y Rubén, si fuéramos capaces de hacer una síntesis, como en 20, 30 segundos, ¿cuáles son los errores garrafales más comunes de las empresas? A lo mejor vamos a hablar del sector agroalimentario a la hora de tratar de hacer negocios en China. O sea, garrafales y que se sigan produciendo. Sí que se han dado muchos consejos, pero ¿qué cosas deberíamos evitar? Bueno, una de las cosas es proteger la propiedad intelectual, inevitable. No se puede entrar en China, ir a ferias o ir a cualquier evento público sin haber previamente protegido mi marca, mi logotipo. Otro sería intentar entrar en un mercado como el de China con alguien al que desconozco, con el que no me he visto, con el que no he visitado, no he comprobado sus capacidades. Otro sería firmar un contrato a largo plazo para todo el territorio de China o siquiera para una provincia que puede tener 150 millones de habitantes y no me he confundido de cifra. Tengo que verlo, tengo que visitarlo y tengo que acordar con ellos en mi distribución. Otro sería no haber estudiado el mercado y no haber buscado ayuda para mercados tan complejos, ya sean los organismos públicos españoles, ya sean los internacionales, ya sea en la experiencia de otros empresarios. Otro sería tratar de exportar basándome en no solo ya el no conocimiento, sino asumir riesgos financieros y económicos. No aceptar, por ejemplo, pagos sin tener un seguro de cobertura o tener un conocimiento ya muy importante de esa empresa. Eso no se puede de ninguna manera aceptar. Y en el sector, digamos, agropecuario en concreto, no haber estudiado las normas fitosanitarias, técnicas que me serían aplicables, no haber estudiado la cadena de distribución, por ejemplo, cómo va a llegar mi producto al mercado de destino, cómo tiene que llegar, qué costes va a repercutir, si lo mando en tren, si lo mando en un contenedor refrigerado, qué costes va a tener finalmente mi producto allí. Tratar de competir en precio. Otro error tremendo. No preparar un producto para un mercado elitista porque yo vengo de Europa, yo debo de dirigirme solo al mercado elitista local. Mi producto no es para el día a día de pretender vendernos al mercado masivo del chino no acostumbrado al consumo del producto europeo es un error. Probablemente mi único canal es Horeca, es decir, son hoteles, son expatriados, son cadenas gourmet, son distribuidores muy especiales para mi producto. Podría seguir dando otros errores, pero a mí me gustaría animar a todos evitando estos errores y sobre todo está IMEX, está la Cámara, está Paco, está Cuábala, que lleva 30 años, estamos el Stenda, ayudarse, por favor, que es muy difícil si no se contacta con personas, hacerlo y luego no entusiasmarse. Quiero decir, es un trabajo poco a poco.